Los principales autores o representantes del modelo sistémico son los siguientes. Primero que todo se encuentra Gregory Bateson, reconocido como un antropólogo, científico social y cibernético. Se ha encargado de realizar investigaciones sobre la teoría de la comunicación, enfatizándose principalmente en el sujeto, la construcción del mismo, sus comportamientos y conductas, donde han hecho posible las relaciones humanas determinadas por un contexto o un entorno. Por otro lado se encuentra John Wicklen, reconocido como un licenciado en ingeniería química, encargado de ayudar a Bateson en la teoría de la comunicación, y también ha realizado enfoques enfatizados en la psicoterapia y en la terapia familiar. También está Von Bernstein, como biólogo, filósofo, se encargó de concebir la teoría general de los sistemas, donde se incluye un pensamiento y una forma de ver la realidad desde el área de conocimiento de la psicología, que después ayudó a la construcción de la teoría sobre la comunicación humana. Y por último se encuentra Jay Haley, conocido como una de las principales figuras en diagnosticar la terapia o concebir la terapia familiar breve, y asimismo de crear el modelo estratégico implementado pues en los sujetos desde la psicoterapia, y también ha realizado la observación en psicoterapia con los sujetos aproximadamente desde el año de 1950 y 1960. Eh, por otro lado, las críticas y las valoraciones que se le hacen al modelo hacia el trabajador social, básicamente es que el modelo sistémico se destaca por notar y enfatizarse en los cambios que existen entre la sociedad y el individuo. Este modelo asume a la familia como un grupo de personas que interaccionan entre sí, en la que se dan roles, funciones e identidades que se retoman y determinan cada individuo del sistema familiar. Eh, este modelo también ha permitido que este modelo ha permitido que las personas, y principalmente que los trabajadores sociales, tomen nuevos retos implícitos en los grupos, comunidades, individuos, es decir, en la intervención que hagan con estos, desde, desde algo más desglosado, pero también tiene pues unas críticas, ya que se dice que sí mira mucho la sociedad dinámica y cambiante en la que estamos en la actualidad, pero también según Mois critica el modelo, donde dice que es también insuficiente en el momento de prestar los conocimientos necesarios. Como les venía diciendo, según Moix, pues él critica que este modelo da mucha insuficiencia pues en los saberes que determina, ya que dice que son pues muy precarios, y también en el lenguaje técnico, pues ya que es poco comprensivo pues para las demás personas. Este modelo también parte de que no se explican bien, no son comprendidas las partes de las personas y el entorno que manejan por los trabajadores sociales, ya que pues es muy difícil por lo técnico y pues por lo minucioso que es. También otro autor que habla es Janov, donde critica la incapacidad que tiene pues el modelo sistémico por predecir sus efectos en los diferentes sistemas, determinando ya que pues el cambio de acción que hay en el cliente o en el usuario, donde de esta misma manera se genera pues incertidumbre e inseguridad pues por parte de este. El modelo sistémico también plantea dificultades pues en la confidencialidad que se manejan en los diferentes casos, ya que pues se toma como, por decirlo así, un modelo que en el que participan varios saberes o varias áreas del conocimiento, convirtiéndose en multidisciplinar, lo cual pues hace muy difícil, ya que participan muchas personas en la intervención de un solo caso, entonces pues hace difícil que solo una persona pues tenga esa confidencialidad con el cliente. Y también este modelo pues es un modelo que, que critica
porque, o sea, que se critica porque a veces es muy mecánico y entonces lo que hace es que las intervenciones sean como muy monótonas y no sean más desglosadas como pues se quisiera. Muchas gracias. La deserción escolar causa drogadicción. Se fundamenta en la teoría de los sistemas, definiéndose este como un todo, como un conjunto de elementos relacionados entre ellos, tomando unidades frente al medio externo. En este sistema la familia se considera como un todo organizado, conformándolos por partes independientes. Este sistema social cumple un buen desarrollo del individuo a través de funciones intransferibles a otras instituciones. El sistema se propone jerarquizar la familia como la primera institución, adaptación entre organización y ambientes. Listo. En la búsqueda de diferentes métodos se implementa el enfoque sistémico al trabajo social, desarrollando un modo de práctica unitario con referencia de actividades para todo tipo de práctica profesional, combinando varias formas de núcleo común de conceptos, capacidades, tareas y actividades, poniendo de modo esencial la praxis, conformando una base en la que todos los trabajadores sociales podemos o podrían construir sus propias actividades. Es un error porque parados desde el paradigma de la complejidad, el modelo lineal que se representó en el ejercicio anterior lleva un vacío de información frente a lo que se quiere saber para realizar determinada intervención. Para entender lo que es paradigma de la complejidad es necesario comprender qué es el paso como tal de una ciencia convencional, es decir, lineal, a una ciencia de la circularidad, donde se abre paso a la diferencia. ¿De qué manera? Ya se va a ver el individuo en su interacción con el entorno, abriéndole paso a las subjetividades y a las particularidades que tiene esa interacción, esa transacción entre el individuo con su entorno. En este orden de ideas, el trabajador social no puede seguir mirando los problemas sociales desde un modelo lineal, pues está excluyendo las particularidades de los individuos. Por lo tanto, debe asumir una visión globalizadora en la que quepa el individuo y los entornos o los contextos en los que se inscribe tal individuo, además de las relaciones, las transacciones, la interacción entre ese individuo y el entorno. Por lo que es importante que el trabajador social no tome al individuo por separado, o sea, no vea al individuo de una forma fragmentada a los diversos contextos en los que éste hace incidencia. Creo que para enfrentar este paradigma de la complejidad se hace necesario indagar sobre el modelo sistémico. Iniciaré hablando sobre una de las teorías de las que se coge o que le aportan al modelo sistémico. Esta es la teoría general de los sistemas. Para hablar sobre esta, primero se debe comprender cómo se veía antes la realidad. La primera etapa del siglo XX, en el que el método científico se basaba en mirar situaciones o elementos de la realidad por separado. Y en la década ya de los años 30, con la presencia de la teoría general de los sistemas, el autor von Bertalanffy supera esta visión. Entonces, para entender cómo superó esta visión, se hace preciso traer a colación un planteamiento de Aristóteles, el cual es: el todo es más que la suma de las partes. Esta nueva visión, esta nueva forma de leer la realidad corresponde a la ciencia contemporánea, que también es conocida como la ciencia de la globalidad. Integra el modelo sistémico la teoría de la comunicación. Esta es una teoría física y social que se basa en el lenguaje. La intervención social tiene más relevancia en la familia, pues esta aporta tanto a la modificación del comportamiento como a cada una de las relaciones dentro de la familia. Se centra en el análisis introspectivo, que determina las diversas conductas, y también encontramos la programación neurolingüística. Esta se encarga de la interacción del lenguaje en un grupo específico
y esta también aporta metodologías para la práctica profesional. En sí, la teoría de la comunicación reconstruye la historia que el sistema ha creado en torno al problema y generando una nueva normativa. Los conceptos más importantes usados en la teoría de la comunicación son básicamente dos. El primero de ellos es el proceso comunicativo, donde hay un proceso que constituye un sistema y donde hay un emisor y hay un receptor. El segundo, que es el más importante de estos dos, es la retroalimentación, que este facilita la comprensión de las comprensiones en la comunicación interpersonal. Y este constituye conceptos como es el de causa y efecto, para tener un resultado más circular. Así encontramos la comunicación, donde hay un emisor, donde se encuentra un receptor, y donde además hay una información posterior de regreso al emisor llamada feedback. Técnicas del modelo sistémico de primer abordaje que implementa el ejercicio comunicacional con el sujeto son el genograma, el ecomapa, el análisis FODA, el sociograma, entre otros. El genograma es una representación gráfica de la información básica de al menos 3 generaciones de la familia, que contiene información de estructura y de relaciones entre ellos. El ecomapa es una técnica para reconocer las redes de apoyo que hay entre los miembros, además de las relaciones entre la familia. El análisis FODA es las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. En las fortalezas son los factores críticos positivos que hay que tener en cuenta. Las oportunidades son aspectos positivos que hay que aprovechar utilizando esas fortalezas. Las debilidades son aspectos críticos negativos que se deben eliminar o se deben reducir. Y las amenazas son aspectos negativos extremos que podrían obstaculizar el logro de esos objetivos. El sociograma es la representación gráfica de los vínculos entre los miembros de un grupo, como la familia, y se refleja los lazos de preferencia. Con estas técnicas se organiza la información de manera técnica y visible y es fácil de entender, tanto para el trabajador social como para el grupo o individuo que se esté interviniendo.